Hola, ¿qué tal? Em, Profesores, em, les habla el estudiante Eduardo Chacón para la asignatura de habilidades comunicativas, estudiante de Derecho. Hoy vamos a hablar de un suceso histórico muy importante para nuestro país que sucedió a finales de los 80 y a principios de los 90. Vamos a hablar de la constitución actual, que es la constitución de 1991. ¿Cómo se promulgó? ¿Cómo fue su realización? Pero para empezar vamos a viajar a los años 80, o más específico a finales de los años 70, 1978, donde se tenía una idea, entre comillas, para lograr cambiar la constitución. En aquel tiempo pues no fue una idea que tomara mucho impulso, que digamos. Se tuvo una iniciativa a pesar de que no hubo, no hubo el apoyo. Se fue sembrando esa semilla del cambio. No obstante, eh, lo que sucedería varios años después fue lo que impulsó para la Asamblea Nacional Constituyente. Los años 80 fueron una época muy oscura para el país. Eh, Todo fue prácticamente iniciando desde 1984 con la muerte del doctor Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur en aquel entonces. Más adelante como eh, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85, el asesinato de varios jueces de la República, el asesinato de un coronel de la policía, del director del espectador Guillermo Cano y otros sucesos que fueron marcando la historia de Colombia. Gracias a pues, en aquel tiempo los autodenominados extraditables, en aquel tiempo se estaba potenciando mucho lo del paramilitarismo, las autodefensas del Magdalena Medio, del Urabá, era de aquel entonces. Y, y pues eso fue lo que marcó como aquella época. Para continuar, poco a poco el país fue perdiendo la esperanza de una sociedad pacífica, a pesar de que el Estado hacía lo que podía. Tristemente, en ese tiempo las fuerzas oscuras estaban tomándose el país a su antojo y callaban a todos los que querían desafiarlos. Tanto que para el 88 fue asesinado el procurador general de la nación de aquel entonces, que era el doctor Carlos Mauro Hoyos, tras su secuestro junto con el candidato a la alcaldía de Bogotá de aquel entonces, Andrés Pastrana Arango, y otra serie de sucesos. Hasta que finalmente cerramos con broche de oro en el año 1989, donde fue una serie de sucesos brutales y sangrientos y tristes que marcaron el inicio de el cierre con broche de oro de una época muy violenta. 1989 prácticamente marcó un año violento, fue el año más violento que se conoce y que se ha registrado en Colombia. No solo por el asesinato, no solo por el asesinato de un sinfín de magistrados, de un sinfín de civiles y de personas, eh, de un montón de bombas. Pero lo que más marcó, lo que más pues profundizó como una herida al pueblo fue la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, que aquel entonces era el presidente electo prácticamente, era el presidente elegido ya,
Y a raíz de eso, esa fue la gota que derramó que rebosó el vaso. Y, y pues eso fue lo que marcó la, la, lo que sucedería después. Ya en aquel tiempo la sociedad estaba cansada, la sociedad estaba desesperanzada. Veíamos una Colombia triste y una Colombia desvivida prácticamente. Y pues la muerte del doctor Galán tristemente no fue lo único que ocurrió ese año en agosto del 89, sino que se extendió con atentados a instalaciones a instalaciones jurídicas del país, tales como el periódico El Espectador, el edificio del DAS, e incluso un avión se vio envuelto en un triste desenlace. Así fue como literalmente cerramos con broche de oro una época dura para nuestro país, que literalmente rebosó el vaso para que en un futuro para que la Constitución, entre comillas, naciera una Constitución nueva. 1990 también fue otro año brutal, muerte de policías y de otros dos candidatos, pero a la vez, el 11 de marzo del 90, gracias al impulso estudiantil, se firmó la séptima papeleta para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que poco después fue aprobada por el nuevo presidente Dr. Gaviria, y comenzó absolutamente todos los cambios. Eh, fue, fue el cambio de una sociedad, una transición nueva a un mundo nuevo prácticamente para nuestra Colombia. Fue el 4 de julio de 1991 que se firmó la constitución pues, la nueva constituyente, compuesta por 380 artículos, y que es una constitución considerada como la Carta Magna y la norma suprema de nuestro país. ¿Qué indica esto? Y que prácticamente demostró que sí se puede hacer el cambio si nosotros como colombianos, nosotros como población, podemos dar de nuestra parte. Ojalá que un día esta situación cambie y podamos gozar de una paz verdadera, como muchos que han caído en la lucha lo han deseado. Muchas gracias y pues esta es mi exposición.